Bueno, vamos a empezar el día de hoy. La clase pasada habíamos visto el tema de la función del sí, realizamos algunas actividades extras y el día de hoy vamos a continuar con la función del sí, pero vamos a ver una estructura que es un poco más compleja. Fíjense que son varios los ejercicios que se encuentran acá, pero voy a hacer un clic acá en este icono para cambiar la forma de visualizarlos. Hay dos ejercicios, el ejercicio número 8 y el ejercicio número 10, que tienen entre paréntesis la palabra extra. Esto significa que no son actividades obligatorias que tengan que entregar. Simplemente, en caso que quieran hacer algún repaso, son actividades complementarias. Pueden entregarlo si quieren, pero si consideran que ya con los ejercicios que hicieron entendieron bien el tema, estos extras no hace falta que los entreguen. Ahora, voy a descargar el ejercicio número 5, función sí compleja. Voy a regresar, voy a hacer un clic en este icono para volver a cambiar la vista y que me aparezcan las miniaturas. Me voy a la carpeta descargas y siempre a habilitar edición. Vamos a agrandar un poquito el tamaño de la pantalla. Bien, vamos a abrir el bloc de notas. La clase pasada vimos función sí, estructura simple. ¿Por qué estructura simple? En este caso nosotros tenemos una condición. Vamos a hacerlo un poquito más grande. En la función del sí, la estructura simple, tenemos una condición. Una condición o prueba lógica. Y dependiendo de esa condición, Excel nos puede devolver un valor verdadero o un valor falso. Esta era la teoría. Pero después vamos a tener un pequeño detalle, o sea, cómo identificar una estructura simple a una estructura compleja. Por eso vamos a ver la principal diferencia que hay entre una y otra. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, algo muy sencillo. Supongamos que quiero saber si los alumnos aprobaron o no. Que incluso en uno de los ejercicios que habíamos visto en las primeras clases de función del sí, o sea, la clase anterior no, sino la otra, había en un par de tablitas un ejemplo muy similar, donde decimos, si la nota es mayor o igual a 7, devolverá aprobado. Caso contrario, desaprobado. Sí, un ejemplo muy sencillo. Entonces, acá vemos lo siguiente. Vamos a volver a leer lo que es la definición de la función del sí, la estructura simple. Tenemos una condición, una prueba lógica, y fíjense en este detalle, una condición, solamente una prueba lógica. Vamos a cambiar el color para remarcarlo. Una sola condición, una prueba lógica. Dependiendo de esa condición, Excel nos puede, ahora sí, vamos a poder remarcarlo, una sola condición. Excel nos puede devolver un valor verdadero o un valor falso. Son estas tres partes. Entonces acá tenemos, si la nota es mayor o igual a 7, tenemos mi condición, o sea, para yo saber
qué resultado me tiene que devolver, todo va a depender de la nota. Si la nota es mayor o igual a 7. Esa sería la primera parte, la condición. Y me va a devolver aprobado o me va a devolver desaprobado. Ahí ya tengo las tres partes. Tengo mi condición o prueba lógica, tengo el valor verdadero y tengo el valor falso. Listo, ya tengo planteadas las tres partes. Una única condición, porque simplemente me está diciendo si la nota es mayor a 7. Me va a devolver o un dato o el otro, verdadero o falso, blanco o negro. O sea, no hay medios tonos acá. Esta es la estructura simple. Si yo esto lo convierto y digo, bueno, quiero ver cómo lo puedo resolver en Excel, entonces sería la función del sí, la celda donde se encuentre la nota y preguntar si es mayor o igual a 7. Como quiero que me devuelva un texto, entre comillas pondría aprobado y entre comillas desaprobado. Cerraría el paréntesis y esta sería la función lista ya armada para Excel. Hasta acá, esta es la estructura simple. Ahora, vamos a hacer una pequeña separación. ¿Qué pasa con la función del sí? Cuya estructura es compleja. En este caso, a diferencia del anterior, vamos a tenemos un grupo de condiciones, ¿sí? O sea, distintas pruebas lógicas. Y en cada una se devuelve un valor verdadero. Y en cada una vamos a hacer un pequeño cambio, tenemos un grupo de condiciones, y en cada una, si la condición se cumple, si la condición se cumple, se devuelve un valor verdadero. Siempre pensando en cada una por separado. Caso contrario, que ninguna de las condiciones se llegue a cumplir, devuelve un valor falso. Entonces acá es un poco más extensa la definición, porque en el caso anterior teníamos una sola condición. Acá habla de un grupo de condiciones. Acá teníamos una sola prueba lógica y acá tenemos distintas pruebas lógicas. Y en cada una, o sea, cada condición, me va a devolver un valor verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 3 condiciones, voy a tener 3 valores verdaderos. Si tengo 10 condiciones, van a ser 10 valores verdaderos. Caso contrario, que ninguna de las condiciones se llegara a cumplir, devuelve valor falso. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Sigamos con el ejemplo de las notas, que es sencillito. Acá en la nota preguntábamos si era mayor o igual a 7, nada más. Aprobado y desaprobado. Pero ¿qué pasa si yo tengo más opciones? De decir, bueno, vamos a decir que si la nota es menor a 4, rinde en marzo. Pero si la nota es menor a 7, rinde en diciembre. Caso contrario, aprobó. Entonces, acá es donde entra el tema de un grupo de condiciones, o sea, distintas pruebas lógicas, porque la nota no es como acá que simplemente si la nota es mayor o igual a 7.
No me importa si es un 4, 4 es menor a 7, así que va a ser desaprobado. Acá es distinto, me dice, bueno, si la nota es menor a 4, me va a devolver como valor verdadero marzo. Pero si la nota es menor a 7, me va a devolver otro resultado, va a rendir en diciembre. Ahí ya tenemos la segunda prueba lógica y el segundo valor verdadero. Caso contrario, ¿qué pasa si yo me saqué un 8? No voy a rendir ni en marzo ni voy a rendir en diciembre. Entonces, caso contrario, que ninguna de las condiciones anteriores planteadas se cumpla, me va a devolver aprobó. Supongamos que lo tenemos que armar, igual que armábamos la estructura, o sea, lo íbamos a separar. Tenemos prueba lógica 1. Si la nota es menor a 4, entonces me va a decir marzo. Hacemos una separación. Ahora, si la nota para la siguiente prueba lógica es menor a 7, me va a decir F, diciembre. Y al final de todo, caso contrario, aprobó. Aprobado. Vamos a ponerle aprobado. ¿Cómo haríamos para armarlo dentro de Excel? Vamos a hacerlo se los voy a armar mejor en una planillita nueva. Voy a poner las notas. Vamos a poner un conjunto de notas. Entre 1 y 10, y acá lo vamos a armar. Se puede armar utilizando el asistente y lo vamos a hacer de la siguiente manera, como habíamos hecho la primera vez cuando usamos la función del sí, la estructura simple. Hago un clic en este botoncito donde tengo lo que sería el asistente y la lista de funciones, y acá busco la función del sí, tal cual como lo veníamos armando. Entonces, teníamos lo siguiente. Si la nota es menor a 4, rinde en marzo. Entonces, acá, para armar la prueba lógica, yo tengo acá las notas. Entonces, si la nota... Fíjense que acá es un 8. Yo ya sé que es un 8 y ya sé que esta persona aprobó. Pero yo tengo que armar la función toda completa. Este es uno de los primeros errores que uno comete cuando está trabajando con la función del sí, con la estructura compleja. Visualizar el resultado y ya decir, no, me tiene que devolver tal dato. Ustedes piensen que la función la van a armar ustedes para que Excel verifique la información que se encuentra en la celda. Y es Excel quien tiene que decidir qué dato va a devolver, según como nosotros lo armemos. Por eso la función del sí compleja es un poco más extensa la función, porque tenemos que evaluar todas las posibilidades. Acá nosotros vemos que hay un 8, pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos en una planilla que estamos utilizando en nuestro día a día, puede ser que esos datos no sean siempre fijos, o incluso puede ser que esos datos no sean los correctos en este momento. Supongamos que yo estoy pasando las notas de estos alumnos. ¿Y qué pasa si acá de repente esta nota me equivoqué al cargar los datos y no es un 8, era un 6? Entonces, por ese motivo, la función es un poco más extensa porque va a estar evaluando todos los posibles valores, todos los posibles resultados que puede llegar a devolver. Entonces, vamos a armarla. Vamos con la prueba lógica. Si la nota, esta que está acá, es menor
a 4. Fíjense que acá lo van a ver en chiquitito, pero acá lo van a ver un poquito más grande como se está armando y acá arriba como más resaltado. Es lo mismo. Si la nota es menor a 4, ¿qué iba a pasar? ¿Qué me tenía que devolver Excel? Entre comillas, porque se trata de un texto, me va a devolver marzo. Entonces acá, fíjense cómo automáticamente ya me devolvió marzo. Voy a estirar esto un poquito más para que se vea bien la función y no se pierdan en el camino. Bien, ahora sí. Si es menor a 4, entonces entre comillas vamos a poner marzo. Ahora, ahí me está pidiendo un valor sí falso. Fíjense en este detalle. Acá tenemos, si la nota es menor a 4, rinde en marzo. Pero si la nota es menor a 7, o sea, acá tengo otra prueba lógica, otra condición. Acá no tengo, acá no me dice prueba lógica, me dice valor sí falso. O sea, está esperando el otro posible resultado. O es marzo o es otra cosa. Como yo necesito cargar otra prueba lógica, así como estamos, me voy acá al cuadro de lista nombre, lo voy a desplegar y voy a elegir la función sí. ¿Qué fue lo que hizo Excel? Es como si hubiera borrado los datos. En realidad no los borró, porque si yo miro bien acá arriba en la función veo que todavía está armado y yo tengo lo anterior, sino que lo que hizo fue abrir un sí totalmente nuevo. Y acá yo puedo cargar esta nueva prueba lógica, donde le digo, bueno, si la nota es menor a 7, ¿qué iba a pasar si la nota era menor a 7? ¿Cuándo iba a rendir? En diciembre. Caso contrario, ¿qué pasa si no rindo en marzo? ¿Qué pasa si no rindo en diciembre? Significa que mi nota alcanza para aprobar. O sea, capaz que me saqué un 7. Ya con un 7 aprobé. Entonces, como valor falso, aprobado. ¿Por qué? Porque acá me dice caso contrario, aprobado. Y listo. Así como está, pongo aceptar para confirmar. Y acá había antes un 8, me olvidé de copiar y pegar. Vamos a volver a poner el 8. Bien. Ahí fíjense que me dice aprobado. Voy a hacer el autollenado. Aprobado, aprobado. Diciembre. Acá dice diciembre. Aprobado. Marzo y marzo. Vamos a analizar los resultados que me devolvió Excel en cada uno. ¿Qué es lo que va a estar haciendo Excel? Yo en la primera celda, yo después hice autollenado, pero en la primera celda le estoy diciendo, bueno, B2 es menor a 4. Entonces 8. ¿8 es menor a 4? No. Esta condición que yo estoy planteando no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Excel continúa con la siguiente condición. Y acá le estoy diciendo, 8 es menor a 7. 8 no es menor a 7. Esta condición no se cumple, así que Excel pasa a la última sección, donde me dice aprobado. Vamos con el de diciembre. Nuevamente, acá tenemos un 6. Entonces, la primera prueba lógica le estamos diciendo 6 es menor a 4. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. 6 no es menor a 4. Entonces, esta condición no se está cumpliendo. Excel pasa a la siguiente parte. 6 es menor a 7. Eso es cierto. O sea, esta condición se está cumpliendo. Entonces, Excel devuelve automáticamente este resultado. Una vez que encuentra que la condición planteada se cumple, se queda acá y dice diciembre. Vamos acá que dice marzo. Tenemos el número 3. 3 es menor a 4. Esto es verdadero, esto es cierto.
se está cumpliendo la condición. Entonces Excel automáticamente, una vez que ve que se cumple, ya me devuelve el primer resultado. Por eso la función es un poquito más extensa de lo que veníamos trabajando, porque yo tengo que evaluar todas las opciones, todas las posibilidades. Yo sé que acá hay un 8 y yo sé que me va a decir aprobado, pero si el día de mañana tengo que actualizar esta planilla y me dicen, mira, me equivoqué al pasarte los datos, o yo mismo me equivoqué al cargar la información y de repente no se sacó 8, de repente se sacó un 5. Entonces, si yo aprieto Enter, Excel tiene que mostrarme el posible resultado. ¿Por qué? Porque va a estar evaluando todas las condiciones y va a decir, bueno, 5 ¿es menor a 4? No. ¿Es menor a 7? Sí. Entonces, ahora rinde en diciembre. ¿Qué pasa si se sacó un 1? Va a marzo directamente. Entonces, de esta manera es como funciona la estructura compleja. Nosotros vamos a tener varias condiciones. Una condición, otra condición. Acá nosotros lo vamos a hacer cortito, pero se pueden agregar muchísimas más condiciones. Puedes tener más de 5 condiciones planteadas. Obviamente la función es gigante, pero sabes que de esa manera vas a tener todos los posibles caminos ya con un resultado. ¿Cómo vamos hasta acá con la explicación, con la intro? ¿Hay alguna duda? Más o menos. Ahora vamos a hacer los ejercicios, pero ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien. Ok. Bien. Bueno, esto lo voy a cerrar. Y vamos a ir acá, al ejercicio número 5, que es el que está en el Classroom. Una vez que, acá en la clase 9, una vez que ya lo tengan descargado, me avisan, así empezamos a resolverlo. Como hicimos con la función del sí, en un principio yo voy a estar utilizando el asistente para que les resulte más sencillo. Ya después, en los próximos ejercicios, seguramente en la próxima clase, ya voy a dejar de usar el asistente y si es necesario resolverlo con función del sí, armaré directamente la función dentro de la celda. Pero como siempre les digo, si a ustedes les resulta más cómodo usar el asistente, ustedes lo pueden seguir usando, no hay ningún problema. Los voy a esperar un par de minutitos.
Bien, vamos aquí. Vamos a agrandar esto un poquito. Uy, no tanto. Y esto lo voy a estirar para que se pueda visualizar bien la función. Ustedes no lo estiren. Yo voy a estirar para que vean la función como va quedando. Bien, acá vamos a analizar la información que tenemos hasta este momento en la tabla. Tenemos código de empleado, nombre, apellido y categorías. Hasta este punto, nosotros cuando veníamos trabajando con las planillas, si se trataba de un pequeño recibo de sueldo, teníamos una lista con nombres de los empleados, pero cuando era la hora de colocar el sueldo, simplemente lo hacíamos con autollenado o colocamos valores de manera aleatoria. En este caso, el salario va a corresponder dependiendo de la categoría que tenga esta persona. Si tiene categoría A, va a tener un salario. Si tiene categoría B, va a tener otro salario diferente. Y si tiene categoría C, va a tener otro distinto. Más abajo, se estiró esto también, tenemos una tablita auxiliar llamada categoría, donde me dice que los que tienen categoría A van a tener este importe, categoría B este otro, y por último categoría C. Entonces, acá podemos ver lo siguiente. Vamos a hacer un poco de espacio y me voy a quedar con la estructura compleja. Y acá es donde entra la curiosidad de decir, bueno, a ver, ¿es estructura simple? ¿Es estructura compleja? Fíjense que acá en la estructura simple me podía devolver dos resultados Excel, el verdadero y el falso. Siempre piensen que en el resultado que tiene que mostrar. ¿Yo qué es lo que quiero que me devuelva Excel? Yo voy a evaluar las categorías, pero al fin y al cabo lo que me va a devolver en la celda va a ser los montos. Entonces acá, ¿cuántos montos me está devolviendo? O sea, ¿cuánta información tengo? Tengo 3. 1, 2 y 3. Entonces no voy a estar utilizando la estructura simple. Distinto sería si yo, por ejemplo, tuviera 2 categorías nada más, donde tengo o categoría A o categoría B. Al ser 2 resultados, ahí ya tengo valor verdadero y valor falso, nada más. Como se suma otro tercer dato, sí o sí no tengo de otra que usar la estructura compleja. Entonces vamos a armarlo. Me dice que si la categoría es A, entonces será, y colocamos el monto, son 90.000. Pero si, es más, lo voy a armar en otro renglón aparte, si la categoría es B, entonces será 78.000. Caso contrario, será 65.000. Entonces acá tengo los 3 posibles resultados y al poner el sí adelante estoy diciendo, bueno, esta va a ser una condición, esta va a ser otra condición diferente. Pueden usar siempre el bloc de notas, algún cuaderno para armar la estructura, porque muchas veces quizás mirando la tablita auxiliar no es tan intuitivo y quizás escribiendo cada una de las partes resulte más cómodo. Ustedes lo pueden colocar uno al lado del otro si quieren. A mí en este caso me resulta más sencillo tenerlo separado por renglones. Y después lo armaría. Yo sé que categoría hace referencia a una celda, entonces voy a tener que tener en cuenta la celda de la categoría. Cuando se trabajaba con textos,
Pues yo tengo que averiguar después si acá en esta celda tenemos una letra, o sea, no se trata de números como en el ejemplo anterior de las notas. Cuando teníamos texto, el operador que utilizamos era el igual. Y acá poníamos la categoría. ¿Qué pasa si la celda de la categoría dice A? Entonces me va a devolver los 90.000. ¿Qué pasa si la celda de la categoría, en este caso, es igual a B? Entonces me va a devolver 78.000. Caso contrario, me va a estar devolviendo 65.000. Entonces ahí ya tengo esto que está en texto, lo estamos traduciendo y lo pasamos de esta manera. Obviamente esto no va a quedar así, lo vamos a pasar a Excel para entenderlo mejor. Hago un clic donde quiero la función, me voy al asistente y pongo el sí. Y voy por partes. Hablábamos de la categoría y, como siempre les menciono, yo estoy acá en esta fila, que es la número 4, que es la primera categoría. De ahí no me voy a mover. Siempre voy a seleccionar la fila en la que estoy trabajando ahora. C4. Si C4, vamos a hacer un poquito más grande el texto. Ahora sí. Si C4 es igual, y entre comillas colocamos la letra A. Ahí ya tengo planteada la primera condición. O sea, ya tenemos la primera parte. Si es igual a A. ¿Qué es lo que me tiene que devolver? Acá, súper importante. En el valor verdadero yo no voy a escribir, primero no voy a colocar el símbolo peso, porque lo que es el símbolo peso es parte del formato de la celda. Si yo quisiera escribirlo, supongamos que quiero escribir 90.000, tengo que poner 90 sin punto, sin coma ni nada, 000. Esto es en caso que yo necesite o tenga que colocar el valor. Lo colocamos sin el formato. Recuerden, la coma o el punto es solo para los decimales. En el caso de los valores enteros, no se coloca ningún tipo de punto. Pero, obviamente yo no les voy a recomendar que escriban el importe. ¿Por qué? Porque más abajo tenemos en la tablita auxiliar ya el importe puesto. Así que le hago simplemente un clic. Como después voy a querer hacer autollenado, porque yo sé que no voy a hacer uno por uno, hago el primero y arrastro. Esta celda que se encuentra acá está haciendo referencia a un valor de una tabla auxiliar. ¿Qué hacíamos? Bloqueábamos esa celda para que al momento de hacer autollenado, esta celda que está acá quede siempre fija y siempre me devuelva este número. Vamos a hacerlo por partes, por etapas. Les voy a dar unos minutitos para que armen la primera parte. Todavía no coloquen nada en valor falso. Ah, no, pero no les va a dejar ver la clase. La armo, la armo y después se las muestro. Entonces, acá, para el valor sí falso, ¿qué ocurre? Ahora no colocábamos nada. Íbamos al cuadro de lista de nombre y así como está, elegía la función del sí. Me vaciaba todo para poder colocar la segunda condición. Yo todavía estoy acá. C4 nuevamente y pregunto si es igual a la categoría B. ¿Qué pasa para la categoría B? Me tiene que devolver otro importe distinto. Y bloqueo. Valor si falso. ¿Qué pasa si no es A? ¿Qué pasa si no es B? Por descarte, esta persona tiene categoría C. Ahí ponemos aceptar. Y me devuelve el importe. Categoría B, 78.000. ¿Qué pasa si yo acá lo cambio y digo, bueno, va a ser la A? 90.000.
Y si yo lo cambio y le pongo la C, 65.000. Excel automáticamente va a estar cambiando el valor. Voy acá a activar para que se vea más o menos la función. Y esperen, voy a hacerlo más grande. Ahí está. Ahora sí. Y acá se los voy a dejar unos minutitos para que puedan visualizarlo. Tengan presente, estas celdas son de la tabla inferior, que es donde se encuentran los montos. No se olviden de poner las comillas a las letras. Como vamos hasta acá, ¿me pudieron seguir? ¿Alguna duda? Ok. No se olviden que si una parte no se entiende o se perdieron a mitad del armado, se vuelve a hacer, no hay ningún problema. Les doy un minutito más y vamos con el siguiente. Autollenado, obviamente. Listo. No se olviden de ir guardando cada tanto. En la columna de jubilación me dice que es un 18%. Y acá, fíjense también en este detalle. Tengo un solo valor a devolver. Por lo tanto, no voy a usar función del sí. Distinto es que acá, por ejemplo, tengo 3 posibles valores a devolver. Acá, cuando es uno solo, es simplemente un cálculo. Lo que tengo que hacer es lo obtenido recién en el básico, multiplicarlo por el porcentaje de jubilación que tenemos acá abajo. Como lo estamos seleccionando, obviamente después hay que bloquear esa celda. Y autollenado. Esto simplemente es un cálculo muy sencillito, una fórmula básica.
Y ahora sí, vamos al siguiente. En el caso de la obra social, tenemos una lista con distintos nombres de obras sociales y después acá tengo una columna que dice porcentaje de obra social. Vamos a ver un poquito más para abajo, vamos acá al costadito y vemos que tenemos una pequeña tabla auxiliar. A diferencia del anterior, donde tenemos 3 posibles valores, acá tenemos más cantidad de datos. Tenemos un total de 5 valores. Obviamente vamos a tener que usar la función del sí. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a borrar este de categoría. Me traje las obras sociales porque no me las iba a acordar. Ahí está. Bien. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Vamos a hacer más chiquita la pantalla. Ahí está, ahora sí. Si la obra social es OSDE, será un 5%, pero un 5% y ¿de dónde lo voy a calcular? Un 5% del básico. Así como calculé recién la jubilación, de la misma columna voy a calcular la obra social. Será un 5% del básico. Pero si la obra social es FEMEVA, será un, nuevamente, 8% del básico. Si la obra social, y fíjense que se repite siempre lo mismo, lo único que cambiamos es el nombre de la obra social y el valor del porcentaje. Si la obra social es UP, será un 6% del básico. Caso contrario, al final de todo, ¿qué pasa si no es ninguna de las anteriores? Por defecto va a ser OSECAC, así que va a ser un 4% del básico. Y acá después vamos a ver un pequeño detalle. Para tener, a ver, en el próximo ejercicio vamos a hacer un pequeño detallito con respecto a esta última parte. Porque este ya va a ser bastante largo y si le agrego otra cosa más va a quedar súper extenso. Entonces, si la obra social es OSDE, 5%, si es FEMEVA y así con cada uno. Como voy a estar trabajando con textos, entonces cuando tenga que ver el tema de la celda de la obra social, voy a utilizar el operador igual. Lo mismo con cada uno. Y como tengo que calcular el 5% del básico, voy a hacer una multiplicación sobre la celda correspondiente del básico. Y así con cada uno. Yo les había mostrado en la clase anterior que cuando tenemos que hacer muchos cálculos sobre una misma celda, por ejemplo acá cuando me toque el de FEMEVA, es lo mismo, 8% multiplicado la celda del básico. Y así me va a pasar para las siguientes, todo lo multiplico por la celda del básico. Vamos a hacerlo un poco más resumido en este caso. Vamos aquí. Acá. Bien. Y voy a hacer lo siguiente. Vamos a estirarlo un poco más porque va a ser un poquito extensa en esta ocasión. Y voy a achicar un poquito estas columnas.
No importa que se vean así chiquititos, más que nada para que sea más fácil de llegar hasta acá. Me voy al asistente. Elijo la función del sí. Y acá. Yo lo primero que tengo que averiguar es la obra social. Como siempre les digo, empecé la función en la fila 4 y ahí me voy a quedar. Siempre voy a trabajar con la fila 4. Bueno, la del básico la achiqué mucho, no importa. Me voy acá, F4. ¿Qué estoy buscando en F4? ¿Qué información requiero? Yo necesito preguntar por las distintas obras sociales que se encuentran acá. Yo tengo dos opciones. O bien poner el símbolo igual y seleccionar la celda donde está la obra social. Yo puedo hacer esto. Lo que sí después tengo que recordar de bloquear la celda que estoy tomando como referencia. ¿Qué pasa si quiero tomar alguna de las celdas que se encuentran acá? No se los recomiendo, lo pueden hacer sin ningún problema. Buscan donde se encuentra la palabra OSDE, la seleccionan y la bloquean, no hay problema. Pero eso les puede llegar a generar un poquito de confusión. Entonces, por ese motivo, si tienen una tabla auxiliar con esos datos, tomen la celda de la tabla auxiliar. Esa es una opción. La otra opción es escribirlo directamente. Yo lo voy a escribir para que se puedan entender un poquito mejor. OSDE. Listo. Puedo escribirlo de esta forma o todo mayúscula, como está acá. No hay ningún inconveniente. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Si es igual a OSDE. Lo importante es que no le falten las comillas. ¿Qué pasaba si era igual a OSDE? Me voy acá en la tablita auxiliar. Le correspondía un 5%. Esta celda yo sé que ya la tengo que bloquear. Y lo que hacíamos era, lo multiplicamos por la celda del básico. Que sería esta celdita. Bueno, yo la columna la achiqué un poquito, pero es esta que se encuentra acá. Teníamos dos opciones. Yo para todas voy a tener que hacer este cálculo, sí o sí. Y para todas voy a tener que seleccionar la celda D4, o sea, eso no cambia, porque lo que es el sueldo básico lo tengo todo en la celda D4. Entonces lo que puedo hacer es omitirlo por ahora. Si ustedes lo quieren hacer adentro del cálculo, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Es más, lo voy a dejar provisoriamente, después lo voy a cambiar. Voy a hacerlo primero de esta forma, todo extenso, largo, para que se entienda bien, y después hago la parte resumida. Ya pregunté por la obra social OSDE. Listo, su valor verdadero. Ahora en el valor falso, me voy acá al cuadro de lista nombre, despliego la lista, pongo el sí y vuelvo a repetir nuevamente. Obra social, igual, busco la que sigue, FEMEVA, puedo hacer un clic y bloquearla. Yo acá lo voy a escribir. FEMEVA, listo. Y lo que tiene que hacer nuevamente es el 8% multiplicado el básico. Tengan cuidado, no bloqueen la celda del básico. Esto tiene que quedar libre, porque el básico son distintos valores. Todo esto que está acá no lo bloqueamos. Bien. ¿Qué pasa? Yo ya llegué hasta FEMEVA. Ya hice OSDE, ya hice FEMEVA. Todavía me siguen faltando. Me falta OSMédica, me falta UP. Así como está, en el valor falso, yo necesito otra prueba lógica. Me voy al cuadro de lista nombre, despliego la lista y le digo función del sí, para que me cree otra prueba lógica. Pregunto si la obra social es igual, sigue OSMédica. OSMédica. ¿Qué porcentaje va a estar calculando en el caso de OSMédica? Va a ser el 7%.
bloqueo la celda y como lo estamos haciendo todo completito, lo multiplico. Bueno, acá me quedó un chico el espacio. Valor si falso, me falta todavía otra más. Voy a la lista, elijo la función del sí, marco la obra social y pregunto por UP. El porcentaje correspondiente de UP es el 6%. Y eso lo multiplico por el básico. Una vez que ya hice el de UP, me voy al valor falso. ¿Y qué me dice el valor falso? Caso contrario va a ser OSECAC, que es el 4%. Al 4% lo multiplico por el básico. Fíjense que es exactamente todo lo mismo. La función que estamos armando se está repitiendo continuamente. Celda F4 igual OSDE. Celda F4 igual FEMEVA. Celda F4 igual OSMEDICA. Celda F4 y así con cada uno. Después el cálculo, el porcentaje correspondiente por el básico. Porcentaje correspondiente por el básico, porcentaje correspondiente por la misma celda del básico. Fíjense que esto no cambia. Es una repetición de una misma secuencia. La función es súper extensa en comparación de lo que veníamos trabajando, pero de esta forma, al haber evaluado todos los posibles resultados que me podía generar, yo después lo único que tengo que hacer es autollenado. Y Excel ya me resuelve todos los datos. Esta sería la versión que es un poquito más extensa porque en todas estoy haciendo el mismo cálculo. Multiplicación, multiplicación, multiplicación. La versión un poquito más corta, que la voy a hacer en la celdita de abajo, voy a volver a armar otra vez la función. Ahora estoy en la fila 5, así que voy a seleccionar lo que corresponde a la fila 5. Como lo quiero hacer más corto, no voy a escribir el nombre de la obra social. Voy a seleccionar la celda y la voy a bloquear. Listo. Valor sí verdadero. Yo había elegido OSDE. Entonces, ahora simplemente marco el porcentaje correspondiente de OSDE. Y listo. Valor sí falso. Era otra condición donde preguntaba nuevamente. Yo estoy acá en la fila 5. Pregunto si este contenido es igual a la celda de FEMEVA. Si resulta que es FEMEVA, ¿cuánto porcentaje va a ser? 8%. Voy al siguiente. Otra vez, función del sí. Selecciono la celda, pregunto si lo que está dentro puede ser igual a OSMEDICA. En caso que sea OSMEDICA, ¿cuál es el porcentaje? 7%. Y listo. Me voy al último para preguntar si es UP. Si la obra social es igual a UP. Si es igual a UP, entonces va a ser el 6%. Caso contrario, valor falso, 4%. Y listo. Hasta acá, así como está, presiono aceptar o presiono enter. Me devolvió un resultado muy pequeñito, pero eso es porque yo le estoy diciendo a Excel qué cosa. Simplemente estoy capturando los porcentajes nada más. No estoy haciendo ninguna multiplicación. Puedo hacer doble clic en la celda para que abra la función o apretar la tecla F2 del teclado. Eso va a abrir la función. Y así como está, lo puedo multiplicar una única vez por el básico, que es de 5. Aprieto Enter y ahí me devuelve el resultado.
porque al final de todo dé 5 una sola vez. No se olviden que yo acá estoy abriendo una función y todo este conjunto, la función del sí, se cierra en el último paréntesis. ¿Qué pasa? Excel detectó que después del paréntesis hay otro cálculo. Entonces dice, bueno, tenemos que continuar. Hasta este punto, hasta este paréntesis, hasta el último, Excel ya capturó alguno de estos datos. O sea, ya me está devolviendo uno de estos posibles valores verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Verifica, me dice, si F5, entonces preguntamos, tenemos OSDE. Entonces me dice, bueno, osmédica es igual a OSDE. Esto no es cierto, no es igual a OSDE. Entonces va por la siguiente condición. Me dice, osmédica es igual a FEMEVA. ¿Qué pasa? Osmédica no es igual a FEMEVA. Entonces esta condición no se está cumpliendo. Por lo tanto, Excel pasa al siguiente dato. Y en el siguiente dato, acá es donde tengo osmédica. Entonces acá esta condición se cumple y Excel está capturando y guardando provisoriamente este dato. ¿Qué le estamos diciendo? Bueno, con este dato obtenido, ahora lo que sigue, que es la multiplicación. Entonces, este que está acá, hacer el cálculo adentro, es lo mismo que hacerlo después acá, una vez sola afuera. Se obtiene exactamente el mismo resultado. La función parece un poco más corta, pero es simplemente porque no escribí las palabras e hice la multiplicación al final de todo. Entonces da la impresión que es un poquito más cortita. Yo por lo general, en un principio, siempre voy a estar escribiendo. Cuando se trata de textos, yo lo voy a estar escribiendo. Pero si ustedes pueden seleccionar las celdas para bloquearlas, les va a resultar mucho mejor. Fíjense acá en la función cómo se estira hasta llegar a la última. Simplemente me devuelve el primer resultado y ya después todo lo demás es la estructura compleja. Les voy a dejar un momentito en la pantalla para que puedan verlo. Tenga cuidado con las comillas. No se olviden, si algo no sale, consultarme.
Bien. Uy. Bien aquí. Bueno, total descuento es la suma de lo obtenido en la jubilación más lo obtenido en la obra social. Tengan presente siempre que lo que es obra social y jubilación son aportes que luego se van a estar descontando del salario básico. Entonces acá sumamos jubilación más lo obtenido en la obra social. Asignación por hijo. Más abajito me dice que la asignación por hijo es de 13.000. Nada más, tengo un solo dato. Es como cuando habíamos realizado el de jubilación. Simplemente teníamos un solo porcentaje, no hay ninguna condición acá. Me dice asignación por hijo 13.000, nada más. Por lo tanto, acá es simplemente una multiplicación, la cantidad de hijos por el monto. No importa aquellos que tienen como valor 0, ya que cualquier valor multiplicado por 0 me va a estar devolviendo 0. Una vez que hacemos la multiplicación, realizamos autollenado. Y ahora para el neto, tenemos que ir, es el básico menos el total que se va a estar descontando más las asignaciones. Básico menos total a descontar más asignaciones. Y no se olviden siempre de ir guardando. Abajo van a tener dos tablas que se encuentran vacías, porque siempre estamos haciendo como un repasito de funciones que vimos antes. Me dice empleados por categoría, o sea, cuántos empleados de categoría A, cuántos de categoría B y cuántos son de categoría C. Y después recaudación por categoría tiene que ver, decir, bueno, del neto quiero saber cuánto es la recaudación de la categoría A, de la categoría B y de la categoría C. Entonces acá van a tener que usar tanto la función, por un lado la función contar puntos sí y por el otro lado la función sumar puntos sí. Esto no lo voy a resolver porque se los voy a dejar a ustedes de tarea. Esas funciones ya las estuvimos viendo, así que esas las guardo y listo. Práctico número 5, finito. Voy a descargando mientras el número 6. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda?
¿Cómo vamos? Ok. Vamos a agrandar un poquito más. Ahí está. Bueno. Ejercicio número 6. Bueno, acá me dice el primer punto, obtener la fecha actual. Eso es más que nada porque arriba me dice fecha actual. Entonces aquí, para poder colocar la fecha del día de hoy, teníamos dos opciones. En realidad teníamos tres opciones. Opción número 1, escribirla directamente, 9 del 8 del 2023. Voy a cambiarle el color a la fuente y en el resto de la planilla también. Voy a seleccionar las primeras celdas que están vacías, estas que están acá, y le voy a cambiar el color, pues me parece que están en rojo, sí. Ahí está. Después total voy a hacer autollenado y se van a cambiar el resto automáticamente. Entonces acá, para la fecha actual, podíamos o bien escribirlo directamente, podíamos hacer uso también de la función fecha, respetando el orden tal cual me lo muestra acá. Primero el año, punto y coma, después el mes, punto y coma, y luego el día. Tengan precaución, seguramente lo habrán notado o quizás no, dependiendo de la configuración de cada computadora según el idioma. En vez de punto y coma, muchas veces sale una coma para separar los parámetros. Así que siempre fíjense en ese pequeño detallito. Primero el año 2023, después el mes y por último el día. Y Enter. Me devuelve exactamente lo mismo que antes. Estas dos opciones, colocar la fecha directamente o usar la función fecha, lo que hacía era devolver la fecha fija, sin cambios. ¿Qué pasa si esta planilla yo necesito que se actualice día a día con la fecha? Entonces escribimos hoy. Abro un paréntesis y lo cierro. Y Enter. La diferencia que había con respecto a las anteriores es que esta función me devuelve la fecha según la fecha del sistema. Por lo tanto, hoy me va a decir 9 de agosto. Mañana cuando abra la planilla, si es que la abro, me va a decir 10 de agosto. Solamente eso. No me especifica si tenemos que tener en cuenta si la fecha se va a estar actualizando o no. Así que podemos usar cualquiera de las tres opciones. Bueno, vamos aquí. Después esta planilla más adelante la estaremos utilizando para otro ejercicio. Eso es en caso que después la vuelvan a ver. Bien, aquí tenemos
la tabla principal con una columna llamada código y después tenemos la columna llamada alumno. Y me dice que, basándote en el código, deberás obtener la carrera correspondiente. Acá me dice cianidado, pero en realidad es la estructura compleja. Entonces acá vamos a fijarnos en la tabla superior. Nuevamente vamos a hacer lo siguiente. Tenemos distintos resultados. Primero vamos a enfocarnos en la primera columna, que es carrera. Entonces vemos que según el código me va a estar devolviendo, tengo 1, 2, 3, 4 posibles resultados. Vamos al asistente. Y aquí. Vamos a estirar un poco más esto. Ahora sí. Bien, aquí. Yo voy a tener que trabajar con el código, así que voy a hacer un clic en la primera celdita. Un detalle. Nosotros hasta acá sabemos que si en la columna hay textos, vamos a estar utilizando el símbolo igual. Y si hay números, en la mayoría de las ocasiones colocamos mayor o menor. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los códigos son valores exactos. 20, 30, 40 y 50. No tengo ni 21, ni 25, ni 33. O sea, son esos números exactos. Entonces, como son códigos de identificación, no voy a poner, bueno, si este código es mayor a 20 o es menor. No. Estos códigos son exactamente iguales. Entonces pregunto, si el código que se encuentra acá es igual, y recordemos, puedo hacer un clic en la celda donde se encuentra escrito el número para después bloquearlo o escribirlo. En este caso yo lo voy a escribir para que sea más sencillo. ¿Qué pasa si el código es 20? ¿Cuál es la carrera que le va a corresponder al código 20? La carrera correspondiente es profesorado de informática. Y lo bloqueo. Acá fíjense que no hay que hacer ningún cálculo ni nada, simplemente devuelve un texto. Bien, ya pregunté el código 20. Voy al valor si falso, me voy a la lista desplegable del cuadro de nombre y elijo la función del sí. Y ahora pregunto si el código es igual a 30, que es el código que sigue. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Me tiene que devolver biología. Bloqueo la celda. Ahora vamos con la siguiente condición. Pongo que sí y preguntamos si el código es igual a 40. ¿Qué es lo que me va a devolver? En el valor sí verdadero, bioquímica. Y bloqueo. Caso contrario, ¿qué pasa si no es código 20, código 30, código 40? Me va a estar devolviendo abogacía. Y acá es donde quiero mostrarles un pequeño detalle, que no lo había comentado en el ejercicio anterior para que no sea demasiado. Voy a ponerle a aceptar. Vemos que me devuelve el profesorado de informática. Hago el autollenado, porque obviamente no quiero hacer uno por uno. Y vemos que todos me devuelve resultados sin ningún problema. ¿Qué pasa si acá yo pongo un código que no existe en esta tabla? Supongamos que quiero continuar y digo, bueno, vamos a ponerle código 60. Y Enter. Fíjense que yo puse código 60 y ¿qué me devolvió? Me devolvió abogacía.
¿Por qué me devolvió abogacía? Si acá abogacía es para los códigos 50. El tema es el siguiente. Acá en la condición le estamos planteando lo siguiente. Nosotros le dijimos, caso contrario, si el código es 10, el código si es 20, será profesorado de informática. Si el código es 30, será abogacía. Biología. Si el código es 40, será bioquímica. Caso contrario, será abogacía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no es 20, si no es 30 y si no es 40. Si no es ninguno de esos tres números que yo le estoy diciendo, entonces que me devuelva directamente abogacía. Entonces, al ponerle el caso contrario, estoy dejando abierta una puerta de posibilidades que, obviamente, no son correctas. ¿Por qué? Porque tengo simplemente estos 4 códigos, 20, 30, 40 y 50. ¿Por qué voy a poner el 60? ¿Qué pasa si en vez de poner un número incluso pongo una letra? O un texto. Hola. Fíjense que me devuelve igualmente abogacía. Esto estaría mal, porque de alguna manera me tendría que devolver otra información. O sea, no tiene por qué decirme abogacía, porque abogacía es para el 50 nada más. Entonces, acá es donde entra una pequeña modificación con respecto al último dato. Y vamos a hacerlo correctamente. Voy a alejarme un poquito. Y lo voy a rehacer. Vamos con el sí. Y lo voy a armar. De nuevo. Si el código es igual a 20, entonces profesorado de informática. Voy acá, el sí. Si el código es igual a 30, biología. Como valor sí verdadero, biología. Si el código es igual a 40, entonces bioquímica. Y acá no voy a poner como valor falso abogacía. Voy a volver a abrir otro sí. Y voy a preguntar si el código es 50, abogacía. Caso contrario, fíjense que yo estoy devolviendo textos. Profesora de informática, biología, bioquímica, abogacía. O sea, no estoy trabajando con cálculos matemáticos. Y como se trata de una carrera, yo le puedo decir que o la carrera no existe o hay un error en el código. Cualquiera de los mensajes que yo quiera colocar, tengo que ponerlo sí o sí entre comillas. Entonces le puedo poner, el código no es válido. Voy a apretar Enter. Acá, por ejemplo, me dice, el código no es válido. ¿Por qué me devolvió el código no es válido? Porque acá yo tengo 60. ¿Qué pasa si yo le pongo 50? Hasta ahí, abogacía. ¿Qué pasa si le pongo otro número diferente? 11. El código no es válido. Entonces cambia un poco el resultado y yo puedo prever futuros errores. Ustedes piensen que la idea de esta función es que les resulta a ustedes más sencillo poder resolver toda la columna completa. Pero si lo armamos de una manera incorrecta, me va a estar devolviendo resultados inesperados. Entonces, al cambiar y decirle, bueno, no dejar al azar el caso contrario. Y decir, respetar todas las condiciones. Si el código es 50, será abogacía. Caso contrario, código erróneo. Entonces, respeto todas las condiciones y el valor falso lo dejo como un mensaje
en caso que ocurra algún error o se coloque información no correspondiente. Si pongo una A mezclada, si pongo texto, el código no es válido. Entonces, al recibir el código no es válido, yo iría al código y voy a decir, ah, mira, este código está mal escrito, hay que corregirlo. Se os voy a dejar un chiquitín en pantalla para que lo puedan ver bien. Y no se olviden siempre de ir guardándolo. No se olviden de avisarme cualquier duda que van teniendo. Después, para las siguientes columnas va a ser exactamente igual. Vamos a checar. Y voy a expandir la cuota. Profe, perdón. Sí, dime. Yo, bueno, hago lo mismo que usted y me salta la primera, bueno, profesorado de informática, después todo el código no es válido. Fíjate en las celdas. Uy. Fíjate si las estás bloqueando. Sí, las bloqueé. Ok. ¿Puedes compartir pantalla? Ahí va. Ok. Lo voy a hacer de nuevo. Así Dale. le muestro.
Y acá abajo pongo eh, ay, ¿cómo era que decía? No puedo ver la parte código no válido. Exacto. Lo pongo. Sí, sí. Bien. Acá. Bien. Volvé a la primera celda. Sí. El problema está en que en cada prueba lógica, o sea, en cada sí, vos estuviste seleccionando B13 y después empezaste a bajar B13, B14, B15. Siempre es la primer celda. Ok. Sí. Así que en cada prueba lógica hace esa modificación. A todos ponele B13. Acá, ¿no? Exacto. Uy, otro. Bien. Ahí también. Y en el último. ¿Cómo hago acá? Y no importa, vuelve a hacer el autollenado. Ok. Ahí está. Very good. Muy bien, muy Gracias. bien. No, de nada. Bien. Y pasamos a la siguiente columna, que es la parte de la cuota. Nuevamente, siempre tomamos como referencia el código. Entonces vamos a preguntar si el código es igual a 20, entonces lo que me va a estar devolviendo, como yo estoy en la cuota, me voy arriba y voy a seleccionar la celda que corresponde a esa cuota. Y lo bloqueo. Listo, entonces, el primero, si el código es 20, entonces le va a corresponder este importe de la cuota. En el valor falso voy acá a la lista, elijo el sí y lo vuelvo a armar. Me está quedando chica la pantalla. Nuevamente ahí, si en este caso el código es igual a 30, entonces va a ser este importe. Nuevamente el sí. Si el código es igual a 40, este importe. Y en el último, vuelvo otra vez a preguntar si el código es igual a 50 para indicarle el importe. Ahora, un detalle. En el caso anterior, nosotros pusimos código erróneo o valor no válido. Pero eso era porque estábamos trabajando en el resto de la columna con textos. Acá también yo podría poner un texto. El problema es que al colocar un texto acá y yo después, si por algún motivo esta información la necesito para algún cálculo matemático, en el caso de las multiplicaciones puede ser que no haya ningún tipo de error.
en el que haya un texto. Pero si tengo que hacer una división, ahí sí, me puede devolver Excel como resultado de la fórmula, me puede devolver un error. Por lo tanto, como yo acá estoy devolviendo importes, o sea, estoy devolviendo números, en el valor sí falso, como recomendación, vamos a colocar un 0. Y ahí ponemos aceptar. Y luego colocamos el importe, el formato, perdón. Es exactamente igual que el anterior. Bien. Y la última, cantidad de meses. Vamos a llegar todo, si no, no. Ahí está, no llegó nunca el código. Ahí está. Pic. Y ahí me dice si el código nuevamente igual a 20, los meses serían 36. Vamos al sí. Si el código es igual a 30. Como les comentaba antes, esto es una repetición de tareas. Es todo lo mismo. Siempre la primera parte va a ser exactamente igual, porque estamos preguntando por el código. Lo que va cambiando es el valor sí verdadero. Pero pues la estructura es exactamente igual. Si el código es igual a 40, y después si el código es igual a 50. Y haga lo mismo, como estábamos trabajando con números, para el valor falso le coloco un 0.
Y para el total, voy a recuperar las colmenitas que achiqué. Ahí está. Y después, en el caso del total, es simplemente una multiplicación. Por eso, como les comentaba, estos datos seguramente los vamos a usar para resolver un cálculo. Entonces es importante que si en algún momento colocamos un número cualquiera, me va a decir el código no es válido, la cuota me va a quedar en 0, la cantidad de meses en 0 y el total también va a estar en 0 automáticamente. En cuanto yo corrija ese error, ahí recién se va a estar modificando todo. Después, por último, me dice calcular el total según la cantidad de meses, es acá, contar la cantidad de alumnos de cada carrera, para ello usar contar.si. El resultado será el total recaudado de cada una de las carreras, para ello utilizar sumar.si. Acá en el costadito tenemos una planilla. Este que dice cantidad de alumnos por cada carrera, acá le tendrían que poner cantidad de alumnos. Faltaría esa celdita. Voy a hacer un clic acá, voy a copiar el formato y se lo voy a pegar aquí. Y después unos bordecitos. ¿Dónde están? Acá está. Listo. Nuevamente, igual que el anterior, va a ser un repaso de contar y sumar.si. Bueno, hicimos 2 ejercicios. Después les queda para hacer el 7 y el 9. Y en caso que quieran practicar, pueden hacer los extras. Si hasta acá se va entendiendo y no hay ninguna duda, pueden, si quieren, omitir el 8 y el número 10. Bueno, en el caso del... había un ejercicio, no me acuerdo si era el 7, un pequeño detalle. A ver, 7, no, el 9 me parece. Bien, acá. En el caso del 9, presten atención porque van a tener que resolver la columna de importe, porcentaje de vendedores, pero después tienen otra hoja llamada estadística, donde en base a la información obtenida en esta tabla van a tener que resolver estos datos. En caso que el 9 se les complique un poco trabajar con distintas hojas, ese lo puedo resolver la próxima clase en vivo, por las dudas. Eso después me lo van a ir dejando en los comentarios de las tareas entregadas.